El cristianismo no comenzó con templos, cruces y multitudes de fieles. Él comenzó con un grupo de hombres perseguidos, torturados y muertos de formas brutales. Pedro fue crucificado boca abajo, Santiago fue decapitado, Bartolomé fue desollado vivo, y estos son solo algunos ejemplos. Pero si todos los seguidores más cercanos de Jesús fueron muertos, ¿por qué su mensaje no desapareció? ¿Qué tenían que los hacía enfrentar la muerte sin miedo? Hoy vas a conocer las impresionantes historias de los discípulos y descubrir cómo su fe cambió el mundo para siempre. Si este tema te interesa, ya suscríbete al canal y deja el me gusta, porque las historias que escucharás hoy van a cambiar la forma en que ves la fe de estos hombres. Y al final, quiero saber, ¿cuál de estas historias más te marcó? La muerte y resurrección de Jesús marcaron el inicio de una era de persecución para sus seguidores. Tras la ascensión de Cristo, los discípulos fueron esparcidos por el mundo conocido, llevando el mensaje del Evangelio a diversas naciones. Sin embargo, esta misión los puso en confrontación directa con autoridades judías y romanas, que veían el cristianismo como una amenaza. El propio libro de los Hechos de los Apóstoles describe los primeros momentos de esa persecución, como cuando Esteban fue apedreado hasta la muerte, convirtiéndose en el primer mártir de la fe cristiana. Los 12 apóstoles no quedaron exentos de este destino. Cada uno de ellos enfrentó pruebas extremas, manteniéndose firme hasta el final. Los discípulos fueron perseguidos no solo por sus palabras, sino por sus actos. Sanaban enfermos, expulsaban demonios y desafiaban el orden religioso establecido. Los líderes judíos veían sus predicaciones como una afrenta a la tradición, mientras que el Imperio Romano los consideraba como revolucionarios que amenazaban la estabilidad política. Este escenario llevó a una ola de martirios. Algunos fueron apedreados, otros crucificados, otros asesinados de formas brutales. El precio por seguir a Cristo fue alto, pero ninguno de ellos dio marcha atrás. Pedro, Juan y Santiago, los tres más cercanos a Jesús, estaban entre los primeros objetivos. Santiago fue el primero en ser muerto, seguido por Pedro, que enfrentó una crucifixión cruel. Juan, aunque consiguió escapar del martirio, sufrió persecuciones y exilio. Cada uno de estos hombres sabía lo que les esperaba, pero no dudaron en proclamar el Evangelio. El valor de los discípulos es un testimonio del impacto que Jesús tuvo en sus vidas. Ellos no solo escucharon sus enseñanzas, sino que las incorporaron al punto de estar dispuestos a morir por esta verdad. Sus muertes no fueron en vano, pues el cristianismo continuó esparciéndose, alcanzando cada vez más personas. Sus destinos nos recuerdan que seguir a Cristo puede exigir sacrificios, pero la fe verdadera permanece inquebrantable incluso ante la persecución. Los apóstoles se convirtieron en pilares de un movimiento que transformaría la historia del mundo, dejando un legado que inspira a los cristianos hasta el día de hoy. Pedro fue uno de los discípulos más impulsivos y fervorosos, destacándose en diversos momentos del ministerio de Jesús. Fue él quien declaró que Cristo era el Hijo del Dios vivo y al mismo tiempo fue reprendido por intentar impedir la crucifixión de su Maestro. Tras la resurrección, Pedro se convirtió en uno de los líderes de la iglesia primitiva, predicando valientemente en Jerusalén, Samaria e incluso en Roma. Según la tradición cristiana, fue condenado a muerte por el emperador Nerón, uno de los más brutales perseguidores de los cristianos en el primer siglo. Los relatos sobre la muerte de Pedro indican que fue crucificado, pero de una manera diferente a la de Jesús.
Según escritos antiguos, como los de Orígenes y Eusebio de Cesarea, Pedro pidió ser crucificado boca abajo, pues no se consideraba digno de morir de la misma forma que su Señor. Este acto no solo demostró su humildad, sino que también reforzó su devoción inquebrantable al Evangelio. Antes de su martirio, Pedro enfrentó diversas prisiones y torturas. El libro de los Hechos de los Apóstoles relata que llegó a ser preso por Herodes Agripa, pero fue milagrosamente liberado por un ángel. Sin embargo, su predicación lo llevó a Roma, donde encontró su destino final. Nerón, buscando un chivo expiatorio para el incendio de Roma, culpó a los cristianos y comenzó una persecución brutal. Pedro, como uno de los líderes de la fe, fue capturado y condenado. El impacto de su muerte fue profundo. Pedro había sido un simple pescador de Galilea, pero su fe lo transformó en uno de los mayores pilares del cristianismo. Su crucifixión, lejos de silenciar su mensaje, solo fortaleció la Iglesia, inspirando a generaciones futuras a mantenerse firmes en Cristo. La vida y la muerte de Pedro nos enseñan sobre transformación y valor. Pasó de ser un hombre que negó a Jesús 3 veces a ser alguien que dio su vida por el Evangelio. Su testimonio nos desafía a reflexionar. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por nuestra fe? Juan, conocido como el discípulo amado, tuvo un destino diferente al de los otros apóstoles. Mientras que casi todos fueron asesinados de manera brutal, Juan sobrevivió a diversos intentos de asesinato y terminó sus días exiliado en la isla de Patmos. La tradición cristiana afirma que fue arrojado a un caldero de aceite hirviendo en Roma, pero milagrosamente salió ileso, lo que sorprendió a sus perseguidores. Al no poder matarlo, decidieron enviarlo al exilio, aislándolo de la sociedad. A pesar de estar apartado, Juan continuó su misión. Fue durante su tiempo en Patmos que recibió las visiones que dieron origen al libro del Apocalipsis. Allí escribió sobre la vuelta de Cristo, la lucha entre el bien y el mal, y el triunfo final del reino de Dios. Su mensaje era un consuelo para los cristianos perseguidos, mostrando que, a pesar del sufrimiento, Dios tenía un plan mayor. A diferencia de Pedro y Santiago, Juan no fue martirizado, pero eso no significa que su vida fue fácil. Perdió amigos, vio cómo su comunidad era perseguida y cargó el peso de ser uno de los últimos apóstoles vivos. Sus escritos, incluyendo el Evangelio de Juan y sus epístolas, refuerzan constantemente el amor de Dios y la importancia de la comunión con Cristo. Tras el fin de su exilio, Juan se habría establecido en Éfeso, donde vivió hasta morir de vejez. Su longevidad lo convirtió en un testigo vivo del ministerio de Jesús, y sus palabras continúan impactando a millones de personas hasta hoy. La historia de Juan nos recuerda que no todos los seguidores de Cristo enfrentan el martirio de la misma manera. Algunos mueren por su fe, mientras que otros viven mucho tiempo para testificar del poder de Dios. En ambos casos, el compromiso con Cristo permanece como la esencia de la verdadera fe. Santiago, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, fue uno de los primeros discípulos llamados por Jesús. Formaba parte del círculo más íntimo, junto con Pedro y Juan, siendo testigo de momentos destacados, como la transfiguración en la montaña y la agonía de Cristo en Getsemaní. Era un hombre de temperamento fuerte, tanto que Jesús lo llamó, junto con su hermano, Hijo del Trueno. Pero su viaje al lado del Maestro lo transformó, y su fe lo llevó a ser el primero de los apóstoles en derramar su sangre por el Evangelio. Su martirio está registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se narra que fue asesinado por orden del rey Herodes Agripa. El texto dice que Herodes mandó matar a espada a Santiago, hermano de Juan. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 2.
Esta ejecución fue parte de un intento de contener el crecimiento del cristianismo en Jerusalén. Santiago fue capturado, juzgado rápidamente y condenado a la decapitación. Su muerte fue un golpe para la iglesia naciente, pero también un testimonio del poder del Evangelio, ya que, según relatos históricos, uno de los soldados que lo escoltaba hasta la ejecución quedó tan impresionado con su fe que se convirtió y fue asesinado a su lado. La forma en que Santiago enfrentó la muerte demostró su transformación. El que antes discutía con Juan sobre quién tendría la posición más elevada en el reino de Dios, ahora estaba dispuesto a perder su vida por Cristo sin dudar. La profecía de Jesús se cumplió, pues en un momento anterior había preguntado si Santiago y Juan estaban listos para beber del cáliz del sufrimiento, a lo que ellos respondieron afirmativamente. Y de hecho, Santiago fue el primero de los 12 en sufrir el martirio. Con su muerte quedó claro que seguir a Jesús no significaba una vida de gloria terrenal, sino un llamado a cargar la cruz hasta el final. Los cristianos primitivos, en 1900, en lugar de amedrentarse, se fortalecieron, pues veían en Santiago un ejemplo de lealtad inquebrantable. Su sacrificio no fue en vano, y su valentía inspiró a muchos a permanecer firmes en la fe. La historia de Santiago nos hace reflexionar sobre nuestra disposición a seguir a Cristo, independientemente de las consecuencias. Su muerte fue trágica a los ojos humanos, pero gloriosa ante Dios, pues permaneció fiel hasta el último instante. Entre los 12 apóstoles, Santiago, hijo de Alfeo, es uno de los más enigmáticos. Poco se sabe sobre él en los evangelios y su historia no es tan detallada como la de otros discípulos. Aún así, desempeñó un papel esencial en la propagación del Evangelio y, como los demás, enfrentó persecución por su fe. Las tradiciones cristianas presentan diferentes versiones sobre su muerte. Algunos relatos sugieren que fue apedreado hasta la muerte por los judíos, mientras que otros afirman que fue lanzado del pináculo del templo de Jerusalén. Hay aún registros que indican que, tras su caída, no murió inmediatamente y fue golpeado hasta la muerte con un bastón. Aunque no existe un consenso absoluto sobre los detalles de su martirio, lo que se sabe es que Santiago enfrentó la hostilidad de aquellos que rechazaban el mensaje de Cristo y permaneció firme hasta el fin. Su historia nos recuerda que no todos los seguidores de Jesús tuvieron destaque público, pero cada uno desempeñó un papel fundamental en el reino de Dios. Santiago, hijo de Alfeo, puede no haber sido uno de los discípulos más conocidos, pero fue uno de los pilares de la iglesia primitiva. Su compromiso con la fe lo llevó al mismo destino de muchos de sus hermanos, la muerte por amor a Cristo. Al mirar su trayectoria, nos damos cuenta de que el verdadero llamado cristiano no está en la búsqueda de reconocimiento o grandeza, sino en la fidelidad a Dios, incluso cuando nadie está observando. En una época donde muchos buscan destaque e influencia, la vida de Santiago nos enseña que lo más importante es permanecer fiel a la misión que Dios nos confió, independientemente del tamaño de nuestra visibilidad. La muerte de Santiago, hijo de Alfeo, refuerza lo que el apóstol Pablo escribió en su carta: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Su vida y sacrificio son un recordatorio de que la gloria verdadera no está en los aplausos del mundo, sino en la recompensa eterna que Dios preparó para los que lo aman. Andrés fue uno de los primeros discípulos en seguir a Jesús. Él era hermano de Pedro y antes de conocer al Maestro fue discípulo de Juan Bautista. Su papel fue crucial en la formación del grupo apostólico, pues fue él quien presentó a Pedro a Cristo. Siempre demostró un espíritu evangelístico, trayendo a otras personas cerca de Jesús.
Tras la ascensión, viajó por diversas regiones predicando el Evangelio y por esa dedicación encontró un final trágico. La tradición cristiana relata que Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X en la ciudad de Patras, en Grecia. El motivo de su muerte fue su negativa a negar a Cristo y su predicación fervorosa, que incomodó las autoridades locales. A diferencia de la crucifixión de Jesús, Andrés fue atado a la cruz en lugar de ser clavado, prolongando su sufrimiento por días. Aún en ese estado agonizante, continuó predicando a las personas que pasaban, animándolas a seguir a Cristo. Su martirio reveló su valentía y fe inquebrantable. Según relatos antiguos, cuando vio la cruz donde sería ejecutado, exclamó con alegría, pues consideraba un honor morir de la misma forma que su Señor. Sus últimas palabras habrían sido oraciones de gratitud, demostrando que su esperanza no estaba en la vida terrenal, sino en la eternidad con Dios. La historia de Andrés nos enseña sobre el verdadero compromiso con el Evangelio. Él no buscó gloria personal ni intentó escapar del sufrimiento. Su amor por Cristo era mayor que cualquier temor humano. Su ejemplo nos desafía a reflexionar. ¿Estamos dispuestos a seguir a Cristo aunque eso nos cueste todo? La cruz, en Minocentasis, forma de X, se convirtió en un símbolo del sacrificio de Andrés y de su disposición a sufrir por amor a Jesús. Su muerte no fue un fracaso, sino un triunfo de la fe sobre el miedo. Puede que haya sido ejecutado por manos humanas, pero entró en la historia como uno de los grandes héroes de la fe cristiana, cuyo legado continúa vivo hasta el día de hoy. Felipe fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús y tuvo un papel esencial en la difusión del Evangelio. En los Evangelios se le recuerda por su enfoque racional y cuestionador. Cuando Jesús alimentó a la multitud con 5 panes y 2 peces, fue a Felipe a quien le preguntó dónde podían comprar pan para todos, poniendo a prueba su fe. Juan capítulo 6, versículo 5. Después de la resurrección, Felipe viajó a diversas regiones, llevando el mensaje de Cristo y realizando milagros. Su predicación, sin embargo, lo puso en ruta de colisión con las autoridades paganas, que veían su fe como una amenaza. De acuerdo con relatos históricos, Felipe predicó principalmente en Frigia, una región de la actual Turquía, y enfrentó fuerte oposición de los líderes religiosos locales. Su valentía al proclamar el Evangelio en ciudades dominadas por el paganismo irritó a los sacerdotes y gobernantes. El episodio que llevó a su muerte ocurrió cuando convirtió a la esposa de un alto funcionario romano. Indignado, ese gobernante ordenó su prisión y ejecución. Felipe fue condenado a la crucifixión. Sin embargo, al igual que Pedro, pidió ser colocado cabeza abajo, sintiéndose indigno de morir de la misma forma que Jesús. Hay versiones que dicen que fue atado y no crucificado, lo que prolongó su agonía. Incluso en medio del sufrimiento, continuó predicando, animando a los fieles a mantenerse firmes en la fe. Su testimonio final dejó una marca profunda. Aquellos que presenciaron su muerte quedaron impresionados con su valentía y dedicación. Algunos historiadores afirman que, debido a la conmoción causada por su martirio, su cuerpo fue retirado de la cruz y enterrado respetuosamente por los propios habitantes de la ciudad. Su sacrificio no fue en vano, ya que su predicación contribuyó a la expansión del cristianismo en esa región. La historia de Felipe nos recuerda que seguir a Cristo exige audacia. No se intimidó ante las dificultades y mantuvo su fe hasta el último instante. Su ejemplo desafía a los cristianos a no callar ante la oposición, confiando en que Dios está en control, incluso en los momentos más difíciles. Bartolomé
también identificado como Natanael en los Evangelios, fue uno de los discípulos que más demostró sinceridad y pureza de corazón. Cuando Felipe lo llamó para conocer a Jesús, dudó que algo bueno pudiera venir de Nazaret, pero al encontrar a Cristo, quedó impresionado con la manera en que fue reconocido por él. Juan capítulo 1, versículo 47. Después de la resurrección, Bartolomé viajó a tierras lejanas, predicando el Evangelio en lugares como la India, Arabia y Armenia. Sin embargo, su celo misionero lo llevó a uno de los destinos más brutales entre los apóstoles. Según la tradición cristiana, Bartolomé fue desollado vivo antes de ser decapitado. Sufrió este terrible martirio en Armenia, donde su predicación incomodó a los líderes religiosos locales. Algunos relatos indican que la causa de su muerte fue la conversión de un rey local, lo que enfureció a los sacerdotes paganos. Como forma de castigo, decidieron torturarlo de manera cruel, removiendo su piel mientras aún estaba vivo. A pesar de esta tortura indescriptible, Bartolomé se mantuvo firme. Su sufrimiento no lo hizo negar la fe, y su resistencia se convirtió en un testimonio impactante. Después de la remoción de su piel, finalmente fue decapitado, cerrando su vida terrenal, pero garantizando su entrada en la gloria eterna. El martirio de Bartolomé es uno de los más impactantes entre los apóstoles, pero también es uno de los que más refleja el compromiso inquebrantable con Cristo. Sabía que su mensaje incomodaba, pero no retrocedió. Su testimonio fortaleció a la iglesia primitiva y animó a otros a permanecer fieles, independientemente de las consecuencias. Su muerte nos desafía a pensar, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar por nuestra fe? Bartolomé no vivió para agradar a los hombres, sino para glorificar a Dios, y su ejemplo sigue resonando a través de los siglos, inspirando a cristianos en todo el mundo. Tomé es frecuentemente recordado como el discípulo que dudó de la resurrección de Jesús. Después de la crucifixión, se negó a creer que Cristo había resucitado, a menos que pudiera tocar sus heridas. Cuando Jesús apareció y le mostró las marcas de los clavos, Tomé reconoció su divinidad y declaró, «Señor mío y Dios mío». Juan capítulo 20, versículo 28. Esta transformación marcó su vida, y su celo lo llevó a recorrer grandes distancias para esparcir el Evangelio. La tradición cristiana afirma que Tomé viajó a la India, donde estableció comunidades cristianas y convirtió a muchas personas. No solo era un predicador, sino también un constructor, ayudando a construir iglesias por donde pasaba. Sin embargo, su éxito atrajo la ira de los líderes religiosos hindúes, que no veían con buenos ojos la creciente influencia del cristianismo. Tomé fue preso y condenado a muerte. Informes indican que fue traspasado por lanzas o espadas, muriendo como mártir por su fe. El lugar de su muerte se identifica como la región de Milapur, en la actual ciudad de Chennai, en la India, donde hasta hoy hay vestigios históricos que indican su presencia. Su martirio fue un testimonio poderoso de transformación. El hombre que un día dudó de la resurrección de Cristo se convirtió en uno de los apóstoles más dedicados y valientes. Su fe fue tan fuerte que lo llevó a tierras lejanas, donde enfrentó persecución y muerte, pero nunca retrocedió. La vida de Tomé nos enseña que Dios puede transformar incluso a aquellos que tienen dudas. Su camino fue del escepticismo a la entrega total, y su historia nos recuerda que la fe verdadera no es solo creer, sino actuar de acuerdo con esa creencia, independientemente de las consecuencias. Mateo, antes de seguir a Cristo, era un recaudador de impuestos, una profesión despreciada por los judíos por estar asociada a la corrupción y al dominio romano.
Sin embargo, cuando Jesús lo llamó, dejó todo atrás y se convirtió en uno de los apóstoles. Fue Mateo quien registró uno de los 4 evangelios, aportando detalles importantes sobre la vida y las enseñanzas del Maestro. Después de la resurrección, se dedicó a propagar el evangelio, viajando a diversas regiones, incluyendo Etiopía y Persia, donde enfrentó fuerte oposición. De acuerdo con la tradición, Mateo fue martirizado por causa de su predicación fervorosa. Algunos informes indican que fue asesinado en Etiopía, donde convirtió a muchas personas, incluyendo miembros de la realeza. Esto despertó la ira de sacerdotes paganos, que veían su mensaje como una amenaza. La manera exacta de su muerte no es unánimemente conocida, pero hay registros que sugieren que fue apuñalado mientras celebraba un culto. La transformación de Mateo es un ejemplo destacado del poder de Cristo. De un hombre visto como pecador y traidor por sus compatriotas, se convirtió en uno de los mayores divulgadores del Evangelio. Su Evangelio es uno de los más detallados sobre las palabras de Jesús, y su muerte prueba que su conversión fue genuina. Él no solo escribió sobre el reino de Dios, sino que entregó su propia vida por él. La trayectoria de Mateo nos recuerda que Dios llama a personas de diferentes orígenes para cumplir sus propósitos. Su pasado como recaudador de impuestos no le impidió ser usado poderosamente por Cristo. Esto refuerza la verdad enseñada por el apóstol Pablo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todo es hecho nuevo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Su martirio nos desafía a pensar en cuánto estamos dispuestos a sacrificar por el Evangelio. Mateo podría haber regresado a su antigua vida cómoda, pero eligió permanecer fiel a Cristo, incluso frente a la muerte. Simón, llamado el Celote, es uno de los discípulos sobre los cuales hay menos información en los evangelios. Su apodo sugiere que, antes de seguir a Cristo, él formaba parte del movimiento Celote, un grupo revolucionario que luchaba contra la ocupación romana. La conversión de Simón al cristianismo demuestra el impacto que Jesús tuvo al transformar corazones, uniendo incluso a personas de ideologías opuestas, como él y Mateo, que antes eran enemigos políticos. Tras la resurrección de Jesús, Simón viajó a diversas regiones para predicar el Evangelio. Hay registros de su paso por Persia, Egipto y hasta por Britania. Sin embargo, su fidelidad al mensaje de Cristo lo llevó a un fin trágico. Existen diferentes relatos sobre su muerte. Algunos dicen que fue cerrado por la mitad en Persia, mientras que otros afirman que fue crucificado junto con Judas Tadeo. Independientemente de la forma exacta de su muerte, lo que queda claro es que Simón enfrentó persecución y murió por su fe. Su compromiso con Cristo fue mayor que cualquier ideal político que hubiera tenido antes de conocer el Evangelio. Su vida fue una prueba de que el verdadero reino que él pasó a defender no era terrenal sino celestial. El martirio de Simón nos recuerda que seguir a Jesús significa renunciar a todo, incluidas ideologías y causas humanas. Su ejemplo refuerza la enseñanza de Jesús. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo, capítulo 16, versículo 24. Él no solo escuchó estas palabras, sino que las vivió hasta el final. Su historia nos desafía a reflexionar sobre lo que hemos puesto por encima de Cristo. Simón abandonó sus antiguas pasiones para convertirse en un siervo del reino de Dios, y su muerte nos enseña que vale la pena entregar todo por Cristo. Judas Tadeo, también llamado Lebeo, fue uno de los discípulos de Jesús y es recordado por su fidelidad y valentía.
poco mencionado en los Evangelios, aparece haciendo una pregunta crucial a Jesús durante la última cena, queriendo entender por qué Cristo se revelaría solo a los discípulos y no al mundo entero. Juan capítulo 14, versículo 22. Su trayectoria tras la resurrección estuvo marcada por misiones evangelísticas intensas y, como los otros apóstoles, enfrentó dura oposición. Él predicó en regiones como Siria, Mesopotamia y Persia. Según la tradición, su muerte ocurrió en Persia, donde fue martirizado de manera brutal. Algunos relatos indican que fue muerto a golpes de bastón, mientras que otros afirman que fue alcanzado por lanzas. También hay registros que mencionan que Simón, el celote, fue ejecutado a su lado, convirtiendo esto en uno de los martirios más trágicos entre los apóstoles. El valor de Judas Tadeo ante la persecución muestra cuánto estaba comprometido con Cristo. Su nombre fue ensombrecido por el de Judas Iscariote, el traidor, pero su vida fue un testimonio de fidelidad absoluta. Él no solo siguió a Jesús en vida, sino que permaneció firme incluso ante la muerte. Su martirio refuerza la verdad de que la fe cristiana exige entrega total. Él podría haber negado su fe para salvar su vida, pero prefirió enfrentar el sufrimiento que abandonar el mensaje que predicaba. Su testimonio refleja las palabras del propio Jesús: «Seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin será salvo». Mateo capítulo 10, versículo 22. La historia de Judas Tadeo nos inspira a ser firmes en nuestra fe, independientemente de las dificultades. Su sacrificio prueba que la verdadera esperanza del cristiano no está en esta vida, sino en la eternidad con Dios. Después de la traición y la muerte de Judas Iscariotes, los discípulos sintieron la necesidad de restaurar el número de los 12 apóstoles. En oración, pidieron la dirección de Dios y lanzaron suertes entre 2 hombres fieles que habían acompañado a Jesús desde el inicio de su ministerio. Matías fue elegido para ocupar esta posición. Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículos 23 a 26. Aunque su historia no esté tan detallada en los Evangelios, su compromiso con la fe fue tan profundo como el de los demás apóstoles. Después de ser nombrado como uno de los 12, Matías se dedicó a la predicación del Evangelio en regiones como Judea, Etiopía y Capadocia. Al igual que los otros discípulos, enfrentó persecuciones constantes debido a su misión. La tradición cristiana señala que su martirio ocurrió en la ciudad de Jerusalén. Él habría sido apedreado hasta la muerte por los líderes religiosos judíos que no aceptaban su predicación sobre Cristo. Algunos relatos aún sugieren que, después de ser apedreado, fue decapitado para garantizar su muerte. La inclusión de Matías entre los apóstoles es un testimonio de la soberanía de Dios. Él no estaba entre los 12 iniciales, pero fue elegido para desempeñar un papel esencial en la expansión del cristianismo. Su historia nos recuerda que Dios siempre tiene un propósito para aquellos que son fieles. Incluso sin tener el mismo protagonismo que Pedro o Juan, su dedicación al Evangelio le costó la vida. El martirio de Matías refuerza la verdad enseñada por Jesús: si el mundo los odia, sepan que primero que a ustedes me odió a mí. Juan capítulo 15, versículo 18. Él vivió esta realidad hasta su último suspiro, permaneciendo inquebrantable incluso ante la muerte. Su trayectoria nos enseña que Dios puede llamarnos en cualquier momento para cumplir su obra. Matías fue un ejemplo de prontitud y fe, mostrando que seguir a Cristo es un viaje que exige valentía y compromiso hasta el final. A diferencia de los otros apóstoles, Judas Iscariotes no murió como un mártir de la fe,
sino como el hombre que quedó marcado para siempre como el traidor de Cristo. Él fue responsable de entregar a Jesús a los líderes religiosos judíos a cambio de 30 piezas de plata, cumpliendo así las profecías que hablaban sobre la traición del Mesías. Mateo capítulo 26, versículo 15. Su destino, sin embargo, estuvo lleno de culpa y desesperación. Después de darse cuenta de la gravedad de lo que había hecho, Judas fue consumido por un profundo remordimiento. Intentó devolver el dinero a los sacerdotes, pero ellos se negaron, diciendo que eso no les concernía. Desesperado y sin ver salida, se ahorcó. Mateo capítulo 27, versículo 5. Hay otro relato en Hechos de los Apóstoles que dice que cayó de un acantilado y su cuerpo se desmembró, lo que puede indicar que su ahorcamiento resultó en una caída trágica. Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 18. El fin de Judas es uno de los más oscuros entre los seguidores de Jesús. Tuvo la oportunidad de andar con el Maestro, presenciar milagros y escuchar sus enseñanzas, pero en el momento decisivo eligió la traición. Su muerte no fue la de un mártir, sino la de un hombre consumido por la culpa y la desesperanza. Su historia sirve como una advertencia. A diferencia de Pedro, quien también falló al negar a Jesús, pero halló arrepentimiento y restauración, Judas optó por la desesperación. Se convirtió en un símbolo de la tragedia de aquellos que rechazan la gracia de Dios. Su muerte no fue un sacrificio por la fe, sino una consecuencia de sus propias elecciones. La vida y el final de Judas nos enseñan que no basta estar cerca de Jesús físicamente. Es necesario tener un corazón verdaderamente transformado. El mayor error de Judas no fue solo traicionar a Cristo, sino no buscar el perdón y la redención que estaban disponibles para él. Pablo no fue uno de los 12 apóstoles originales, pero se convirtió en una de las figuras más influyentes del cristianismo. Antes de su conversión, era un perseguidor de los cristianos, conocido como Saulo de Tarso. Sin embargo, tuvo un encuentro transformador con Jesús en el camino a Damasco, donde quedó ciego por 3 días y recibió la misión de llevar el Evangelio a los gentiles. Hechos de los Apóstoles capítulo 9, versículos 3 al 6. A partir de ese momento, dedicó su vida a la predicación, enfrentando persecuciones y prisiones por causa de la fe. A lo largo de sus viajes misioneros, Pablo sufrió innumerables dificultades. Fue apedreado, azotado, naufragó y pasó hambre. A pesar de ello, nunca retrocedió. Él escribió gran parte del Nuevo Testamento, dejando enseñanzas profundas sobre la gracia y la fe en Cristo. Su ministerio lo llevó hasta Roma, donde, según la tradición, fue encarcelado durante el reinado del emperador Nerón. Pablo fue condenado a muerte y por ser ciudadano romano tuvo una ejecución más rápida en comparación con los otros discípulos. Fue decapitado. Este evento habría ocurrido por alrededor del año 67 después de Cristo, fuera de los muros de Roma. A diferencia de muchos que temen a la muerte, Pablo la veía como un triunfo. Él mismo escribió: «Luché la buena batalla, terminé la carrera, guardé la fe». Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Su martirio selló una vida de dedicación inquebrantable. Pablo no solo predicó sobre Cristo, sino que demostró su fe a través de sus sufrimientos y finalmente con su propia sangre. Su impacto fue tan grande que su legado aún influye en millones de personas hasta hoy. La muerte de Pablo nos enseña que el verdadero propósito de la vida no está en la seguridad terrenal, sino en la misión de llevar el Evangelio a todos. Él intercambió una vida de prestigio y poder por el sufrimiento y la cruz, pero ganó algo infinitamente mayor: la eternidad con Cristo.
Aunque Lucas y Marcos no fueron parte del grupo original de los 12 apóstoles, sus papeles en la propagación del Evangelio fueron fundamentales. Sus escritos ayudaron a consolidar la fe cristiana y sirvieron como base para la predicación de innumerables generaciones. Ambos enfrentaron persecuciones severas y, al igual que los apóstoles, entregaron sus vidas por Cristo. Lucas, conocido como el médico amado, Colosenses capítulo 4, versículo 14, era un hombre culto y detallista. Su evangelio es el más extenso de los 4 y trae relatos profundos sobre la vida y el ministerio de Jesús. Además, fue el autor del libro de Hechos de los Apóstoles, donde registró la historia de la iglesia primitiva. Su proximidad con Pablo lo convirtió en un testigo ocular de gran parte de los acontecimientos descritos, especialmente de los viajes misioneros del apóstol. Lucas no solo registraba los eventos, sino que también participaba activamente en la obra misionera. De acuerdo con la tradición cristiana, Lucas predicó en diversas regiones, incluyendo Grecia y Bitinia. Su compromiso con el Evangelio, sin embargo, atrajo persecución. Relatos indican que fue capturado y ahorcado por orden de autoridades paganas. Aún frente a la muerte, se mantuvo fiel a la misión que Dios le confió. Ya Marcos, también llamado Juan Marcos, tuvo una trayectoria de crecimiento espiritual notable. Comenzó como un joven discípulo y acompañó a Pablo y Bernabé en sus primeras misiones. Sin embargo, en determinado momento, abandonó el viaje, lo que causó un malentendido entre los apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos 37 al 40. Con el tiempo, Marcos maduró y se convirtió en un colaborador cercano de Pedro, tanto que su evangelio es considerado un reflejo del testimonio del propio apóstol. La tradición afirma que Marcos fue el fundador de la iglesia en Alejandría, Egipto, y allí enfrentó intensa persecución. Fue capturado por paganos y arrastrado por las calles de la ciudad hasta su muerte. Su cuerpo fue posteriormente sepultado en Alejandría, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y fe cristiana en esa región. La vida y la muerte de Lucas y Marcos nos muestran que el Evangelio no es solo un mensaje a ser escrito, sino una verdad a ser vivida. Ellos no solo registraron las enseñanzas de Jesús, sino que las siguieron hasta el final, enfrentando la muerte sin renegar de su fe. Su ejemplo nos desafía a ser fieles a la palabra de Dios, independientemente de las dificultades que puedan surgir. La muerte era una realidad inevitable para los seguidores de Jesús. Desde el inicio, el propio Cristo les advirtió que enfrentarían persecuciones y serían odiados por el mundo a causa de su nombre. Juan, capítulo 15, versículo 18 al 20. Sin embargo, en lugar de retroceder ante la amenaza, los discípulos abrazaron ese destino con valentía y esperanza. El martirio, para ellos, no era un fin trágico, sino el inicio de la gloria eterna. Esa confianza inquebrantable se manifestaba de maneras impresionantes. Pedro, al ser condenado a la crucifixión, pidió ser crucificado cabeza abajo, pues no se consideraba digno de morir de la misma forma que su Señor. Andrés, al ver la cruz donde sería ejecutado, la saludó con alegría, afirmando que desde hace mucho tiempo deseaba ese momento. Esteban, el primer mártir cristiano, oró por los que lo apedreaban, así como Jesús hizo en la cruz. Hechos de los Apóstoles capítulo 7, versículos 55 al 60. Los discípulos tenían plena convicción de que la muerte no era el fin, sino solo el paso a la eternidad con Cristo. Pablo expresó ese sentimiento al escribir: «Porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia». Filipenses capítulo 1, versículo 21.
Esta perspectiva transformaba la manera en que enfrentaban el sufrimiento. No veían sus dolores como derrotas, sino como oportunidades de atestiguar el poder de Dios. El impacto de este testimonio fue abrumador. Los perseguidores esperaban que la muerte de los discípulos debilitara la fe cristiana, pero ocurrió lo contrario. Cuanto más eran asesinados los cristianos, más personas se convertían. La sangre de los mártires se convirtió en la semilla del crecimiento de la Iglesia, como afirmó Tertuliano, uno de los primeros escritores cristianos. Además, la esperanza de los discípulos no estaba solo en la resurrección futura, sino en la presencia continua de Cristo a lo largo del viaje. Sabían que no estaban solos. Jesús ya había prometido: «He aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Mateo capítulo 28, versículo 20. Esta certeza los fortalecía para enfrentar cualquier adversidad sin miedo. Hoy, esa misma esperanza sigue viva. En diversas partes del mundo, los cristianos aún enfrentan persecuciones e incluso la muerte por su fe. El testimonio de los primeros discípulos nos anima a permanecer firmes, recordándonos que nuestra verdadera patria no está aquí, sino en el reino eterno de Dios. Los seguidores de Jesús no solo predicaron su mensaje, sino que vivieron y murieron por él. Sus vidas y sacrificios dejaron un legado poderoso que continúa influyendo en la fe cristiana hasta hoy. Ellos nos mostraron lo que significa seguir a Cristo con integridad, valentía y entrega total. La gran lección dejada por los discípulos es que el Evangelio no es una creencia pasiva, sino un llamado a la acción. Ellos no solo escucharon las palabras de Jesús, sino que las pusieron en práctica, aun sabiendo que eso les costaría todo. Fueron perseguidos, encarcelados, torturados y asesinados, pero nunca renunciaron a la verdad. Este compromiso inquebrantable es un ejemplo para todos los cristianos, desafiándonos a reflexionar sobre la profundidad de nuestra propia fe. Además, los discípulos demostraron que la fe cristiana no se mueve por el miedo, sino por el amor. No enfrentaron la persecución con odio o deseo de venganza, sino con amor hacia sus enemigos. Siguieron el ejemplo de Cristo, quien perdonó incluso a aquellos que lo crucificaron. Esto nos recuerda que el verdadero cristianismo no se trata solo de creencias correctas, sino de un corazón transformado por la gracia. El mismo Jesús dejó claro que sus seguidores enfrentarían dificultades. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, versículo 33. Los apóstoles tomaron esta promesa para sí mismos y vivieron de acuerdo con ella. Hoy, esta promesa sigue siendo una fuente de ánimo para millones de cristianos en todo el mundo. El legado de los discípulos nos desafía a vivir con valentía. Si ellos estaban dispuestos a entregar sus vidas por el Evangelio, ¿cuánto más deberíamos nosotros, que tenemos la libertad de proclamar a Cristo sin miedo? Su testimonio nos invita a no ser cristianos superficiales, sino a abrazar la fe con dedicación total. El cristianismo no se ha propagado por el mundo a través de ejércitos o riquezas, sino por la sangre de los mártires y el compromiso de aquellos que estaban dispuestos a darlo todo por amor a Cristo. Y ahora cabe a cada uno de nosotros continuar esta misión, permaneciendo fieles hasta el final. La historia de esos discípulos nos desafía a reflexionar. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a ir por nuestra fe? Ellos enfrentaron persecuciones, pero permanecieron firmes, dejando un legado que nos inspira hasta hoy. Ahora, quiero oírte, a ti. ¿Cuál de estas historias más tocó tu corazón? ¿Ya has enfrentado desafíos por causa de tu fe?
Comparte en los comentarios tu reflexión o testimonio. Tu historia puede fortalecer la fe de alguien. Y si este contenido te bendijo, no lo guardes solo para ti. Envía a amigos y familiares. Comparte este mensaje y ayuda a más personas a conocer la valentía de los seguidores de Cristo. Si aún no eres parte de nuestra comunidad, inscríbete en el canal y activa las notificaciones para seguir acompañando historias que edifican y fortalecen la fe. Juntos, sigamos el ejemplo de los discípulos y vivamos una fe inquebrantable.